No, pues sí, ya ando súper bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra sesión de diplomado. Tenemos el gusto de compartir ya con nuestra última conferencia del día y cerrar con la maestra Sandra Domínguez Ugalde. Les platico un poco de ella. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Tiene máster en Integración para las Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca en España. Cuenta con diplomado en Metodología de la Investigación de las Ciencias Médicas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. También tiene el diplomado en Tanatología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y diplomado en Bioética también por la UNAM. Es certificada por el Centro Mexicano de Inteligencia Emocional y Social, obteniendo el Certificate for Adult Resilience Program, con formación como promotora de Educación para la Paz y Derechos Humanos por el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Cuenta con diversos cursos y diplomados relacionados con el tema de la inclusión y calidad de vida en personas con discapacidad por la Universidad del Valle de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Salamanca. Ella tiene como experiencia profesional, ha colaborado en Colibrí, Educación, Cultura y Nuevas Tecnologías, Asociación Civil, desempeñando actividades de diseño, planeación, gestión y desarrollo de proyectos orientados a favorecer el ejercicio de los derechos de la infancia y juventud en espacios de alta y mediana marginalidad del Estado de México y Ciudad de México. Se ha desempeñado desde 2006 hasta 2018 en la Fundación Teletón México como integradora social y coordinadora del área de integración social del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de Teletón en el Estado de Puebla. También es miembro del Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de Puebla, docente de maestría en Trabajo Social del Instituto Bourdanger en Puebla y colabora como conferencista aquí en nuestro diplomado en la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social. Bueno, pues es la maestra. Hoy nos presenta su conferencia titulada Actualidades y Desafíos de las Políticas de Salud y para el Trabajo Social. Y bueno, pues sin más, bienvenida, adelante. Bueno, pues ya les decía hace rato, espero no agarrarlas tan cansadas. Luego pues es la desventaja de estar, pues al final pues hay varios riesgos y también pues ventajas, ¿no? Porque pues tengo entendido que ya en las conferencias previas estuvieron ya abordando el tema de lo que son, de lo que es la política pública, la política de salud en México. Quiero pensar que ya se dieron tal vez algunos datos, ¿no? La intención de lo que vamos a conversar el día de hoy y de lo que les vengo a compartir, pues es en relación más hacia los desafíos. Por supuesto, reconocer actualidades que yo también aquí pues se los vengo a plantear como en términos de retos de la política pública orientada a la salud. Pero principalmente, y bueno, al final lo vamos a ver también como hacia el principal reto, pues que es el cambio de el paradigma que cada una de nosotras, no hablo de nosotras porque somos mujeres, que cada una de nosotras tenemos respecto a lo que es la salud y también de cuáles son las implicaciones, los elementos que contiene la política de salud y hasta dónde podemos y queremos también entrarle a plantearnos desafíos, porque eso finalmente, pues aunque pues la política pública pues son lineamientos en los que nosotros nos vemos inmersas ya en nivel de operatividad, pero pues bueno, no hay que descartar que tenemos esas posibilidades también de incidir en el diseño de la política pública con la visión que tenemos pues en el campo, ¿no? En el campo y de la relación pues muy particular que tenemos con las personas que atendemos, ¿no? A diferencia de otros
profesionales que se dediquen también al campo de la salud, ¿no? Entonces, de hecho, pues bueno, vamos a ver un ejemplo al final de un modelo de atención que se ha implementado en otros países, que es orientado a la atención de enfermedades crónicas. Se llama modelo colaborativo o salud colaborativa, ¿sí? Este tipo de enfoque también se aplica para la economía, también para cuestiones pedagógicas y por supuesto, bueno, también en el área de la salud, y me atrevo ahora sí que a presentárselos al final porque, bueno, durante el próximo año es un modelo que se va a empezar a implementar en los CRITs, en el sistema de Teletón. Y pues bueno, yo este año tuve la oportunidad de formar parte del equipo que estuvimos como capacitando y formando pues a los colaboradores de distintos centros para poder implementar el próximo año estos cambios de paradigma en el modelo de atención. Ajá, entonces, vaya, es una apuesta, ¿no? Es un desafío, ¿no? Pero por supuesto que, les digo, lo quiero plantear a manera de un ejemplo y solamente eso, ¿no? Que pienso yo que también es importante que veamos que sí hay posibilidades, ¿no? Que sí se pueden concretar los desafíos, ¿no? Entonces, bueno, les decía yo, pues bueno, voy a orientarme hacia el desafío de un cambio de paradigma, ¿sí? Y hablar de un cambio de paradigma implica no solamente que modifiquemos o que redefinamos el marco conceptual respecto a algo, la visión sobre lo que sea, la visión del mundo, la visión sobre un fenómeno, sino también, pues en consecuencia, ser congruentes con un cambio metodológico y también un cambio en lo instrumental y lo técnico, ¿no? Y lo operativo, ¿no? Entonces, hablar de un cambio de paradigma, pues implica todo eso. También, bueno, estas son las principales ideas que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Que el derecho a la atención a la salud es distinto a que hablemos del derecho a la salud, ¿sí? De hecho, el enfoque con el que invito a que miremos a la salud, aunque va a sonar como que algo muy obvio, pues es que la salud es un derecho humano, ¿sí? Sin embargo, aunque a nivel discursivo escuchamos a autoridades sanitarias, también pues a distintos actores de la política pública hablar del derecho de la salud como un derecho, en la práctica pues estamos hablando más bien, o están hablando de un derecho a la atención a la salud, ¿sí? Al acceso a las instituciones que brindan servicios de salud, pero la diferencia está entre qué es lo que entendemos por salud, que lo vamos a ver más adelante, cómo cuáles son los elementos para poder entender a la salud como un derecho humano, ¿sí? Entonces, no es lo mismo hablar del derecho a la salud a hablar al derecho al acceso a la salud o a la atención a la salud, que estamos hablando específicamente de los servicios. Ajá. Hay una tendencia de atención para cuando ya está presente la enfermedad, ¿sí? Es decir, para los tratamientos y también para las consecuencias de la enfermedad, ¿no? También cuestiones paliativas.
Y la idea también en este cambio de paradigma es que miremos más hacia la atención a nivel preventivo, es decir, desde el primer nivel, y aquí lo que va a marcar la diferencia, también lo vamos a ver más a detalle adelante, que lo veamos a partir de la acción, de las acciones del profesional dentro de los determinantes sociales de la salud. Y no solo del profesional, más bien la política pública que tenga incidencia en los determinantes sociales de la salud. Y eso va a marcar la diferencia. Y lo que comentaba también ya hace rato, hay una dicotomía entre lo que es el discurso y la realidad, ¿no? Desde que se implementa el seguro popular, pues es común que escuchemos que hay una cobertura universal, que la universalidad pues es ese estado aspiracional, ¿sí?, al que queremos llegar como sociedad en cuanto a pensar que haya una cobertura, ¿sí?, que sea para todos, que haya una distribución justa, ¿no?, y que no solo que sea para todos, que también la calidad sea de la misma manera para todos y que sea accesible, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, hablan de una cobertura universal cuando están hablando más bien de una afiliación, ¿no? De que tenemos en el registro prácticamente a todos los mexicanos, ¿no? Quien no esté en la seguridad social, pues entonces está en el seguro popular, pero sabemos también que hay ahí una cartera que tiene, pues vaya, muy con categorías específicas de acceso de acuerdo al padecimiento. Y que entonces, pues bueno, ¿en dónde estamos hablando de la accesibilidad y de la universalidad? Entonces, son de las ideas que yo quisiera que quedaran como, pues, muy claras a lo largo de lo que vamos a ver más adelante. Y para poder plantearnos un cambio de paradigma, vale la pena hacernos unos cuestionamientos, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de salud que se entiende y que se practica desde la política de salud en México? ¿Sí? Y para esto, bueno, tenemos que plantearlo desde cuál es el contexto en el que estamos, ¿sí? La política económica en la que estamos, pues da respuesta a esto. ¿Cuál es la política de salud entonces que se implementa? ¿Cuál es el concepto de salud que, bueno, cada una de nosotras entiende en primera persona y que practica también? Tanto a nivel personal como pues a nivel profesional, porque pues bueno, el ser humano pues somos una integralidad, ¿no? Entonces pues no podemos divorciarnos. Luego, aunque quisiéramos quitarme yo la credencial, ¿no?, de la institución en la que estoy cuando salgo de ahí, pero pues soy la misma persona, ¿no? Entonces es importante también que cada una seamos muy hagamos un ejercicio de reflexión, más que ser conscientes, más bien reflexionar sobre cuál es el concepto de salud que yo entiendo, ¿sí?, y que he estado implementando, para que a partir de eso veamos si queremos hacer ese cambio de paradigma, ¿no? Y ¿a qué debiera de obedecer o de responder la política de salud, ¿no? Y digo, lo planteo como cuestionamientos porque finalmente tendrán que ser reflexiones que cada una se lleve, ¿sí?, y que pues asumirán o no el
el compromiso, el desafío también de decir, quiero hacer un cambio en lo que estoy haciendo, pero desde lo que yo entiendo y desde donde estoy inserta en X institución, ¿no? Porque pues a veces la misión y la visión de la institución en la que estoy tal vez sea algo que confronte mis valores, que confronte incluso mi plan de vida, ¿no? Entonces, pues es también como a cada una de ustedes plantearles como esta reflexión, ¿no? Siguiente. Y bueno, tomo una autora que es Lucía Martínez, que ella nos invita a mirar a la salud pues desde tal cual el enfoque de los derechos humanos. Les decía yo, bueno, a lo mejor suena a una obviedad, ¿no? Porque uno diría, bueno, pues sí, pues la salud es, pues todos tenemos derecho a la salud, ¿no? Pero ¿qué significa? A ver, alguien que me quiera compartir. ¿Qué entenderían ustedes como el derecho a la salud? O sea, derecho desde el enfoque jurídico, por así decirlo, pues de que una nación a través de una constitución te atribuye ese derecho de que tú puedas ser un ente, un ser humano sano. Y también tener derecho a la salud es tener derecho a procurarte una vida sana y a que el Estado contribuya a que puedas tener salud a través del acceso a lo que te permite estar sano. Ok. Bueno, aquí ya la compañera, ¿cómo te llamas? Yolanda Mendoza. Yolanda, pues ya nos dijo varios elementos. Uno, que jurídicamente haya un respaldo o un reconocimiento, ¿sí? Que el hecho de que haya ese reconocimiento jurídico, vaya, todos los derechos, y el derecho a la salud no es la excepción, pues, de que son pues una conquista ciudadana, ¿no? Cuando algo se plasma en una normatividad, en una ley o ya a nivel constitucional, como es ya el derecho a la salud, que llegó como tarde, por ahí de los 80s, fue cuando ya se plasmó en la Constitución como un derecho, pues sí tiene, vaya, es una conquista de una demanda, de demandas ciudadanas, ¿no? Entonces, ¿y por qué se busca que haya ese respaldo legal? Porque implica pues una responsabilidad del Estado, ¿no? Para hacerse cargo en proveer lo que decía la compañera Yolanda también, pues esas condiciones para lograr ese estado de salud, ¿no? Dice un estado saludable, algo así comentaba, ¿no? Entonces, pues partiendo de que ya tenemos reconocemos a la salud que es un derecho inalienable, ¿no? Por el solo hecho de ser personas, pues ya debemos de tener esa garantía, ¿no? Que se nos provea. Jurídicamente, pues existe también la legislación para poder hacerlos, pues en primera instancia, exigibles, ¿no? Decirle al Estado, bueno, pues tú eres el responsable de proveer lo necesario, las condiciones para, ¿sí? Y la autora también pone un debate en cuanto a, para poder entender a los derechos humanos desde el enfoque, a la salud desde el enfoque de los derechos humanos, un debate de las teorías que determinan las decisiones de la justicia sanitaria, entendiendo la justicia sanitaria como pues bueno, la organización y la distribución, ¿no?
que se busque que sea justa y equitativa, ¿no? Entonces, a partir de esas teorías también, pues, son eso, teorías o enfoques filosóficos, ¿no? Pero podemos entender también cuál ha sido el papel o cuál es el papel que el Estado ha tenido respecto a la protección de la salud, o qué tanto se acerca o no la política pública a las legislaciones, no solo nacionales sino internacionales, que reconocen a la salud como un derecho, ¿sí? Y en ese sentido, pues bueno, vamos a hacer una revisión breve de esos instrumentos internacionales, porque pues primero es donde se plasma ese derecho en el 46, pues en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Es el primer antecedente donde ya se define a la salud no como la ausencia de la enfermedad, porque anteriormente en otros instrumentos internacionales sí se hablaba de la salud, pero más bien enfocado como para implementar acciones que mitiguen la enfermedad o que, dirigidas a la ausencia de la enfermedad. Así se entendía la salud. Y les decía, este es el primer antecedente donde se define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿sí? Y por supuesto, pues sabrán que ahora sí que esta definición pues se ha institucionalizado, ¿no? Por ser la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay también sus cuestionamientos, pero pues se rescata que se aborda ya de una manera integral, ¿no? Y ya incorpora lo social. Después, en el 48, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se define que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y aquí el elemento que aporta es que se está viendo ya no solo a la salud desde lo individual, sino también ya a nivel colectivo, ¿no? Menciona en particular a la familia y hace unas menciones específicas respecto a garantizar una vida digna, que pues bueno, ahí habría que revisarle, ¿no?, a qué se refiere con una vida digna, pero pues bueno, al menos da una amplitud, ¿no?, de poder pensar la salud en algo más general, y se empieza a hacer énfasis a poblaciones vulneradas como la mujer y la infancia, y específicamente a la mujer pues en estado pues de maternidad, ¿sí? Y también hay convenciones, empiezan a crear convenciones relativas a la eliminación de la discriminación y o la protección de otros grupos vulnerados más específicos, que tienen que ver con la raza, con el género, pero específicamente a la mujer, con la niñez y condiciones laborales. Aquí ya se incorporan también las condiciones o los entornos laborales como no se le nombra todavía determinante de la salud, pero es un determinante de la salud que se va incorporando. Otro antecedente es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Menciona ya obligaciones específicas para los estados parte que hagan efectivo en el nivel más alto posible el disfrute a la salud física y mental, y también hace énfasis en los cuidados de la niñez.
Y el antecedente que quiero aquí marcar como más relevante es esta conclusión, digamos, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que es un documento que elaboran en el año 2000, y digo, también es importante situarnos en el tiempo porque aquí las reformas empiezan a hacer en los 80s, pues, bueno, la incorporación de la salud en la Constitución como un derecho, y a partir de la creación del Seguro Popular, pues esa se toma como la reforma, una de las reformas pues más en cuanto a cobertura, lo sigo entrecomillando, pues de lo que más se llega a presumir en cuanto a los alcances de las reformas, ¿no? Y entonces les decía que esta conclusión de este comité de la ONU hace una observación, se lo leo textual, dice: el derecho a la salud es un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, ¿sí? Aquí ya nos está incorporando muchos más elementos, ¿sí? ¿Qué significa que haya una gama de facilidades, bienes y servicios? Está hablando ya incluso de una vinculación de otros derechos, ¿no? Porque para poder tener acceso a bienes y servicios y otras condiciones necesarias, ¿no? Pues también ya incluso nos habla de derechos económicos, ¿no? Porque también para poder tener acceso a ciertos bienes y servicios, pues tiene que ver ya con una cuestión material, ¿no? Abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas puedan llevar una vida sana, ¿sí? Y insistimos en esto de que no es solamente la ausencia de enfermedad y no solamente son las políticas y los bienes y servicios orientados a la atención de la enfermedad y de los efectos de la enfermedad. Ya no nada más como antes, que los médicos, salud era nada más que tuviera salud física, ¿no? Orgánica, biológica, ¿no? Sino ya ahora ya es todo el contexto de donde el individuo se está desarrollando y está evolucionando saludablemente. Que eso que mencionas es muy importante, como entender esa transición de los modelos, ¿no? de los modelos meramente médicos, ¿no? Allá modelos que se les han ido nombrando de distintas maneras, ¿no? Pero modelos ecológicos o modelo con un enfoque biopsicosocial, modelos comunitarios, ¿no? Un término que decían, perdón, cuando hacían tu presentación de la bioética y de términos así también no olvidé el otro término que iba a mencionar, que tienen que ver con lo biológico pero con el individuo social. Ay, te olvidé el término. Pero ¿a qué? ¿Hacia dónde iba? Sí, de que ya no nada más observas al individuo de la salud física, ¿verdad? La integralidad de la persona, viéndolo como un que vaya, el ser humano estamos conformados no solamente a partir de lo orgánico y lo físico, que fueron los primeros modelos de intervención médica, pues era ver a la persona. Finalmente la enfermedad es esa ausencia de salud, pero meramente orgánica y física,
Ajá. Incluso la salud mental, que también ya no solamente vista desde ese modo, sino también de lo que el entorno, la familia, Exacto. la comunidad atribuyen para que esa persona pueda recuperar su salud mental. Exacto. Posteriormente, sí, los modelos que van surgiendo, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Que pues no es suficiente atender la cuestión física, ¿no? Y ni solamente el aspecto mental, ¿no? Sino que también hay que, lo más importante pues es, pues vaya, mirarnos como una integralidad en dónde nace el individuo y que es hacia donde nos dice también la autora, esos determinantes socioeconómicos que se mencionan en ese documento del año 2000, ella ya los nombra como los determinantes básicos para la salud, ajá, que son, bueno, los divide en dos ámbitos, los determinantes básicos, que también se les llama como determinantes sociales, y también el cuidado de la salud. Los determinantes básicos engloba las condiciones sanitarias del entorno, es decir, si hay agua potable, si hay pavimentación, ¿no? La zoonosis del lugar, las condiciones biológicas, ¿sí? También de la población, las condiciones socioeconómicas, como pues la vivienda, condiciones laborales de la gente, las condiciones ecológicas, si el entorno es contaminante o no, por ejemplo. También el acceso a la educación y el acceso a la información, e incluso, pues bueno, como todos sabemos que los fenómenos pues cada vez van siendo más complejos, pues también el hecho de la existencia de la violencia y conflictos armados también se han incorporado ya como determinantes para poder entender la salud y para poder tener una claridad de qué es lo que contiene, de los elementos que contienen el derecho a la salud. Ajá. Eso por un lado. Y por otro, el cuidado de la salud es otro de los ámbitos del derecho a la salud, que se refiere a los sistemas de salud, que son los servicios, los recursos, tanto humanos como materiales, destinados ya a los efectos de la enfermedad y a la presencia de la enfermedad. Y en ese sentido, las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud. Y aquí en estos determinantes estaríamos hablando de políticas públicas que estén orientadas, por ejemplo, pues al saneamiento, ¿no? A la infraestructura de las comunidades, ¿no? Bueno, se los voy a dejar y les voy a dejar el material para que puedan ubicar las distintas corrientes teóricas de la justicia sanitaria que plantea la autora, y que son tres los elementos desde los que se van argumentando, diferenciando esas corrientes teóricas. Uno es el cuestionamiento de si es válido que la salud sea un derecho humano. Ajá. Uno pudiera decir, ay, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pues bueno, desde la corriente libertariana, pues dice, no es posible porque pues no es accesible ni siquiera financieramente, ¿no? Por ponerles un ejemplo, y para irme un poquito más rápido a lo más sustancial, ¿qué tan conveniente es el acceso universal e igualitario a los bienes y servicios de salud? ¿Y a quién le toca la responsabilidad de distribuir y blindar los bienes y servicios? Planteándolo de que si es al Estado o es al mercado, ¿no? Entonces, eso se los dejo ahí sobre la mesa, porque dependiendo de eso también, pues el papel del Estado regula o no, o qué tanto regula
la distribución y la organización de los servicios de salud públicos y privados. Ajá. Y actualidades que les planteo como reto, ¿sí? Está habiendo, sí ha habido, digamos, resultados positivos de políticas públicas de los recientes años, ¿no? Que han tendido a que haya una mayor esperanza de vida, ¿sí? ¿Y esto qué ha implicado? Pues una transición demográfica y una transición epidemiológica, ¿sí? Hay mayor envejecimiento de la población, entonces esto significa que la población pues ahora tiene más posibilidad de estar expuesta a los resultados o las consecuencias de cómo vivió. Ajá. Entonces, los estilos de vida, a lo mejor alguien que hubiera tenido un estilo de vida pues sedentario, con estrés, lo que sabemos que implica ya la llamada modernidad, ¿no? Pues si fallecía a los 50 años, pues no se hubiera enfermado tal vez no tuvo la posibilidad de enfermarse de ciertos padecimientos viviendo a los 70 años, ¿no? Entonces, eso significa que esa transición epidemiológica pues ha implicado un incremento en las enfermedades crónicas, en las enfermedades no transmisibles y también una disminución en enfermedades infectocontagiosas, que son a las que principalmente se orientaba la política pública hace algunas décadas, ¿sí? Les decía, esto ha implicado una magnitud y complejidad del fenómeno. O sea, estamos hablando de que hay un incremento en la demanda de atención, porque hay mucha gente que ya está en condición de cesantía o vejez, implica otras políticas. La capacidad de respuesta de los sistemas de salud se ha visto rebasada, y también es una realidad que la oferta de los servicios de salud reproduce las desigualdades. ¿Esto qué significa? Que aunque hay un registro en los sistemas de salud de toda la población, pensando en que sea así, ¿no? Pero no es lo mismo que se ofrece, por ejemplo, en un hospital de segundo nivel en el ISSSTE, que en un hospital de segundo nivel en un hospital de salubridad en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, ¿no? Incluso en el mismo estado, refiriéndonos al mismo nivel de atención, si cambia la dependencia, ya estamos hablando de que hay servicios diferenciados. Entonces, una persona que tiene seguro popular, que no tiene, que esto pues va ligado a una cuestión de el acceso o no al trabajo, ¿sí? Como no tiene un trabajo asalariado, entonces se le considera población abierta, está en el seguro popular, entonces no va a tener la capacidad de costear ciertos medicamentos que en el seguro popular o que en salubridad no le puedan dar, ¿no? Y entonces pues se reproducen las desigualdades. El financiamiento, pues bueno, es insuficiente, está orientado principalmente al tercer nivel de atención. Ajá. No les traigo el dato en concreto, pero pues bueno, les invito a que revisen ahí también. En cuanto a la distribución del financiamiento, la mayor parte se va a lo que es el tercer nivel de atención, que estamos hablando nuevamente de que ya está presente la enfermedad y las consecuencias, ¿no? Otros de los retos, sí. La accesibilidad no va a la par de la disponibilidad de los servicios, ¿sí? Hay comunidades en las que
pues estadísticamente nos pueden decir, pues hay un centro de salud en cierta localidad, pero por la lejanía y porque no hay medios de transporte que sean accesibles para que llegue la gente, pues entonces ya no es accesible, ¿sí? Podrá estar, entre comillas, disponible, pero que llegue a la gente, estamos hablando de situaciones distintas, ¿no? Entonces no va necesariamente de la mano. Se están presentando, estamos viendo fenómenos de más violencia y de inseguridad, y que también están siendo pues muy distintos dependiendo de las regiones del país, y eso tiene que ver con las relaciones de convivencia, y también si hay una sensación de inseguridad, pues la gente ya no va a querer salir a ciertos espacios, ¿no? Entonces, si estamos entendiendo a la salud desde esa integralidad de las personas, pues los espacios públicos que pueden ser donde se relacionen con otros, crear redes, ¿sí? También el esparcimiento, que es uno de los, y es un derecho también de las personas, y que provee también salud, pues entonces ya se ve afectado por este fenómeno, ¿sí? También existe un costo social no cuantificado. Ajá. Es decir, si nos vamos a informes respecto a los resultados de las políticas públicas, no vamos a ver qué está pasando con el impacto a nivel individual, a nivel familiar y también colectivo. Y insisto en esto de lo no cuantificable, porque es también en donde nosotros más podemos incidir, de una persona, por ejemplo, de la tercera edad, o una persona que tiene un padecimiento crónico que necesita que alguien lo acompañe a tomar una consulta, ¿sí? Pues mueve toda la dinámica familiar, ¿sí? A lo mejor quien lo va a acompañar tiene que pedir un permiso en el trabajo, y ese permiso le van a descontar, entonces ya impacta también en la economía, y que seguro va a impactar pues repito, en la dinámica familiar, ¿sí? Y en las relaciones de convivencia, ¿sí? Y eso, les digo, pues bueno, no lo encontramos cuantificado, ¿sí? En la sociedad globalizada en la que estamos, es otra realidad, pues existe una cultura de consumo, ¿sí? Los entornos donde nos desarrollamos, donde estudiamos, donde trabajamos, pues por poner un ejemplo, pues hay una alimentación hipercalórica, ¿verdad? O sea, no encuentras en todos los lugares un expendio de frutas y verduras, ¿no? O de semillitas, ¿no? Pero sí encuentras el expendio con la comida, la llamada comida chatarra. Incluso ha habido también ya yo creo que lo hemos escuchado, y que nos suena incluso hasta como chiste, decir que bueno, en tal localidad, híjole, no llega una unidad de atención médica, pero el camión de la Coca-Cola llega porque llega. Y hay tiendita con las papas fritas, y hay tienda de Coca-Cola, ¿no? Entonces, incluso en las comunidades rurales, que a lo mejor, pues bueno, tendríamos la idea de que, bueno, pues están en contacto con pues un entorno más natural, ¿no? Pero sí, pero vaya, no son las mismas comunidades, que hace 20 años, ¿no? Ahora, estando en esta sociedad del consumo, pues llegan ciertas, se está más expuesto también esas comunidades al consumo. Y habrá que ver dónde están los datos, por ejemplo, de obesidad, ¿no? En dónde se concentran también, ¿sí? También incluso en comunidades rurales, y también aquí en la ciudad, pues en las localidades donde hay pobreza, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con toda una
pues cultura del consumo, el sedentarismo también y pues la dinámica que se tiene por esta sociedad moderna, ¿no? Pues los estados de estrés pues ya implican también factores de riesgo para muchas enfermedades. Existe también una visión de calidad que está orientada más a lo cuantitativo y no a lo cualitativo, ¿sí? Es decir, no se ve o no nos muestran más resultados del impacto que tienen los programas en la calidad de vida de las personas. Transformaron la calidad de vida de las personas, hubo un impacto, y no estoy diciendo que no sea importante, ¿sí? También lo cuantitativo es importante porque hay que demostrar los resultados por la cuestión del financiamiento, etcétera, pero hay una tendencia muy marcada a no mirar el impacto cualitativo o los resultados en lo cualitativo. Les decía hace rato también, pues el sistema de salud ya ha sido agotado, ¿no? Ha sido rebasado el modelo que ve solamente a la salud desde lo físico, ¿no? Desde lo orgánico, la enfermedad, el llamado modelo médico. Pues bueno, hay que buscar modelos de salud que esté adaptado a las realidades sociales. Un ejemplo rapidísimo, en Cuetzalan intentamos implementar algo que se llama rehabilitación basada en la comunidad. Por cuestiones circunstanciales con las autoridades no se logró, pero pues fue una muy buena experiencia porque tuvimos oportunidad de tener contacto con la gente de la localidad, y ahí existe un hospital que está basado en la medicina tradicional y de hecho está junto al hospital general, ¿sí? Y tienen su área donde está el huesero, el área donde está la partera, el área donde hacen, yo digo, ¡ay!, como un tipo de laboratorio, de verdad están las hierbas catalogadas, ¿no? Y ahí procesan también ciertas sustancias, la verdad no me acuerdo cómo, pero y llevan su registro y se habla en la lengua originaria, y la gente que trabaja ahí pues es de la comunidad, ¿no? Entonces hay una articulación de el trabajo que hacen en el hospital general y también el trabajo que hace, hay un reconocimiento y se le da su valía también al modelo tradicional que tiene la gente para atender las enfermedades, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Y pues bueno, que existen programas, sí, pero pues desafortunadamente pues están desarticulados, ¿no? En un lugar se hace algo que en el norte, por ejemplo, lo que se hace, pues a lo mejor no podría estar funcionando en otro estado, pero pues bueno, ni siquiera se conocen de las experiencias que hay en otros lugares, ¿no? Vamos más adelante. Vamos a esta parte de los desafíos para tratar de ubicarlo ya más de la política pública, ¿sí? Muy general que hablamos ahorita, allá algo más palpable que dijéramos nosotros, bueno, ¿qué me puedo plantear como desafío, ¿no? ¿Hacia dónde podemos caminar, ¿no? Primero, pues que hay que nombrar las cosas como son, ¿sí? A veces nos da miedo decir las cosas como son, o sea, las realidades, ¿no? Comprender que la vulnerabilidad de las personas es una cuestión estructural, ¿sí? La persona que llega a un centro de salud o que llega a un hospital y que está en ciertas condiciones, o que la manera en la que nos comunicamos
luego nos posicionamos desde yo como profesional y digo, no me entiende, ¿no? O sea, perdón, o sea, a lo mejor no me estoy dando yo más bien a entender, ¿no? Porque no manejamos los mismos códigos, simplemente no manejamos los mismos códigos. Entonces, bueno, entender que es una cuestión estructural y no posicionarme desde yo, el profesional que todo lo sabe, ¿no? Abordar los determinantes sociales de salud y plasmarlos también en una agenda política, ¿sí? Ese es el principal desafío, ¿verdad? Pero ¿cómo le hacemos? ¿No? Bueno, hacer énfasis a la atención primaria. Muchas veces nosotros mismos como profesionales, incluso cuando se busca tal vez tener impacto, decimos, ay, pues mejor en un lugar, en un hospital de tercer nivel, ¿no? Por ejemplo, investigación. También se puede hacer investigación en la atención primaria y desde ahí también tener un impacto, ¿no? Y hacer eco de las acciones que estamos haciendo. Articular las políticas, ¿sí? Tener una visión transversal, es decir, la salud no solamente tiene que ver con quienes atienden tradicionalmente la salud, ¿no? Tiene que ver también, o hay que crear puentes con actores estratégicos, por ejemplo, de la educación, ¿no? En la política educativa, también con empresas, por ejemplo, ¿no? Buscar que los beneficiarios, que las personas, mejor dicho, dejen de ser beneficiarios pasivos, no los veamos solamente como receptores, sino buscar que sean personas activas, titulares de sus derechos, ¿sí? Ellas deben de ser las primeras interesadas en querer ejercer su derecho a la salud. Buscar estrategias para disminuir la carga financiera en el bolsillo de las familias, ¿sí? No tanto en las instituciones, ¿sí? Pensemos más como en las familias. Medir lo que hacemos y que eso que midamos también incorpore la cualitativo y que tengamos una transversalidad en la mirada desde los derechos humanos y la bioética, ¿sí? Esos son los desafíos que yo les planteo y que se en algo como muy concreto sería buscar transformar el modelo de atención que es vigente actualmente, ¿no? Y les voy a poner así rapidísimo un ejemplo, el que les comentaba hace rato, que es el modelo colaborativo. Hay mucha información que pueden buscar, el precursor pues es Edgar Wagner, y fíjense, desde el 99, ¿no? Y pues bueno, hay que, pues vaya, nunca es tarde, ¿no? Los primeros, las bases de este modelo es modificar la visión que tenemos del rol de la persona atendida, ¿sí? Verlo como un agente que es activo, que también puede gestionar su salud, ¿sí? Incluso los términos que nombra aquí es activismo y colaboración ciudadana, que la atención esté centrada en la persona, es decir, que lo que es los programas estén orientados a dar una respuesta real a sus necesidades, ¿sí? Esto se puede traducir en buscar el empoderamiento de la persona atendida. Sin empoderamiento no hay participación, ¿sí? O sea, podrán asistir a reuniones, pero eso no es una participación activa, eso es asistir para que se les dé un bono, ¿verdad?, económico, ¿no? Y también otro punto de este modelo es que se busque la colaboración entre la colaboración y articulación en lo que es la atención primaria, la atención social o los distintos servicios sociales, de atención social mejor dicho, y también otros sectores que puede ser la cultura, sectores económicos, ¿no? Actores que tienen que ver con educativo, la Secretaría de Transportes, ¿no? Todos los actores a nivel comunitario. Y esto lo que busca es que haya una coproducción del conocimiento, es decir,
en esta relación del equipo de salud con las personas atendidas, no es de que yo como profesional soy el que tiene la verdad absoluta. A lo mejor sí, tu formación obviamente te ha dado conocimientos y eres experto en eso, pero las personas son expertas en lo que viven. Ajá. O sea, yo tendré tener esa expertise profesional, pero la gente tiene la expertise en su vida. Ajá. Entonces, y a partir de eso, poder construir un conocimiento en conjunto, ¿sí? Y también buscar que la gente sea quien controle y maneje su salud, ¿sí? Aquí hay esta propuesta también es muy interesante porque lo que busca es la adherencia al tratamiento, porque la gente lo ve. ¿Por qué no hay una adherencia? Porque lo ve como una imposición. El doctor me dijo, la enfermera me dijo, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido que le encuentra? ¿no? Entonces, la gente es la que tiene que llevar ese control y que a partir de su rol también ellos pueden tener influencia en la definición, diseño y planificación de los servicios, o sea, en la política pública, ¿sí? Y desde más en chiquito, ¿no? en lo micro, pues en el programa de atención de la institución en específico que le esté brindando los servicios. Y ya bueno, estas son estrategias muy concretas que maneja este modelo o este enfoque colaborativo, y que ustedes se darán cuenta que en cada una de ellas el trabajo social puede tomar pues todos los retos, ¿no? Buscar la participación comunitaria, propiciar cambios de la mejora en el sistema de atención, buscar maneras o estrategias para el apoyo en el autocuidado de la persona, involucrar a otras familias, a otras personas en el autocuidado, la familia, redes con los vecinos, por ejemplo. Aquí en la asignación y distribución de las tareas de los equipos de trabajo, que las decisiones que se tomen estén bien fundamentadas, ¿sí? No tanto por un protocolo o procedimiento manual de atención. Ajá. Como sabemos, existen guías clínicas, pero también desde lo social podemos argumentar decisiones pues de manera científica, ¿no? Con algún estudio piloto, estudio de caso. Y que haya sistemas de información que puedan ser compatibles con todos, ¿no? Y con un lenguaje que todos entendamos, ¿sí? Entonces, bueno, estas son, aquí yo concluyo, y pues vaya, la invitación es que, les decía, esto es un ejemplo, ¿no? La invitación es que cada una pues se plantee sus propios desafíos a partir de lo que vive y de lo que quisiera, de los retos que quisiera plantearse, ¿no? De hacia dónde quiere llegar, ¿no? Porque pues podemos estar en un estado de confort eternamente, ¿no? Y pues bueno, es válido, ¿verdad? Cada quien hace o omite hasta donde quiera, ¿no? Pero pues bueno, creo que las personas que como ustedes, que se están formando, pues hay una intención de crecimiento no solamente personal, profesional, sino para buscar un impacto allá afuera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí me quedo, no sé si haya preguntas, comentarios. O estuvo muy bien explicado, no sé. No. O no se entendió, eso no lo sé. O no se pasó pasito, ¿no? Sí. Ay, pues qué bueno. La verdad es que sí es un tema, vaya, muy, que híjole, nos podríamos ir uno por uno, cosita. Les voy a dejar un artículo, bueno, lo bajé ahí. Ajá. Hay una revista científica que está en internet que se llama
Ay, no me acuerdo. Pero bueno, ahí les voy a dejar la liga. Pero en ese artículo que dejo hay 2 ejemplos. Uno de Perú, donde hay un monitoreo ciudadano de mujeres indígenas, que eso es también un cambio de paradigma pues radical, ¿no? Y el otro no recuerdo de dónde es, también es de América Latina, donde hubo una modificación no solo constitucional, sino que los jueces dictaminaron a las autoridades que se interviniera sobre el origen, ahora sí que sobre la causa de la causa de lo que provoca pues que no se tenga una prevención de la salud, ¿no? Entonces, pues vaya, la idea es de que veamos que hay cosas que van caminando, ¿no? Y que podemos también nosotros implementar. Pues muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. La red de investigaciones GIFTUS avanzados en trabajo social otorga la presente constancia a la maestra Sandra Domínguez Ugalde por su participación como conferencista magistral con el tema Actualidades y desafíos de las políticas de salud y para el trabajo social. Ciudad de México, a 8 de diciembre del 2018. Muchas gracias. Muchas gracias. No cortaba. Bueno, con esto terminaríamos nuestra sesión del día de hoy. Pues muchas gracias. Gracias.